Antes de empezar, un breve recordatorio. Todo lo que se menciona en Historias que Cotizan tiene fines estrictamente educativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas aquí son personales y no representan la postura oficial de la Universidad Anáhuac Puebla. Invertir conlleva riesgos. Por ello, te recomendamos siempre hacer tu propia investigación o consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión financiera. Historias que Cotizan. Y aquí, situémonos en noviembre del 2003, ¿no? En la Universidad de Harvard, con un estudiante de segundo año, que trae una sudadera gris y que además es daltónico. Y de pronto está aburrido en su dormitorio. Y en una sola noche empezó a hackear las bases de datos de los diferentes alumnos que estaban en dormitorio, con el objetivo de robar las fotos y con esto pues crear un sitio llamado FaceMash, donde ponía 2 fotos y buscaba que los demás estudiantes hicieran votaciones de quién era el más atractivo. Uy, eso fue una locura. Imagínense, en solo 2 horas lograr 22,000 votos, ¿no? Casi colapsa el internet en Harvard. Y bueno, pues este personaje es Mark Zuckerberg. Casi es expulsado. Tiene que pedir disculpas públicas y obviamente los grupos de mujeres en la universidad pues lo querían linchar, ¿no? Imagínate. Pero bueno, ese desastre momentáneo le dejó una gran lección y es que la gente es curiosa por el otro, ¿no? Con el otro. Exacto. Y bueno, imagínate, solamente 3 meses después, ya en febrero del 2004, pues lanzó The Facebook. Y lo que empezó como un directorio digital para que los mismos alumnos de Harvard se pudieran conocer, pues ahí lo que sucedió es que en solo 24 horas de haberlo lanzado, ya tenía más de 1,500 usuarios y en un mes la mitad de los estudiantes de Harvard ya estaban conectados. Pues bienvenidos a Historias que Cotizan. Muy bien, pues bueno, claro que para entender a Mark no hay que irnos ya hasta Harvard. Mucho tiempo atrás, cuando él tenía 12 años aproximadamente, en casa de su papá, de sus papás, fíjense que su papá era dentista y entonces a los 12 años, mientras la mayoría de los niños lo que hacen es pedir consolas de videojuegos y ponerse a jugar, él creó su propia mensajería instantánea a través de las computadoras de su casa, llamada SuckNet. Sí, no, eso fue increíble. Imagínate, estábamos hablando de mediados de los 90s. Y entonces lo que hizo Mark fue programar las computadoras de su casa junto con la del consultorio del papá. Porque como ellos vivían en el mismo lugar donde estaba el consultorio, nada más que en pisos distintos, muchas veces el papá, que era dentista, como bien decías, pues se iba al segundo piso. Y cuando llegaba un paciente, pues la recepcionista tenía que estar gritando por el pasillo y eso no le gustaba a Mark. Entonces lo que dijo, bueno, vamos a conectarlas para que aunque esté mi papá en el segundo piso, pues la recepcionista pueda avisar cuando alguien llegó, mande un mensaje y ahí el doctor Zuckerberg pues se enteraba y ya podía bajar sin necesidad de ningún grito. Así es. Bueno, y vemos que desde entonces, pues él es un visionario, ¿vale? Digamos que inventó una versión primitiva de lo que hoy conocemos por WhatsApp, ¿no? Es muy parecido. Su papá se da cuenta que la verdad es que él es un genio en esto de la programación y decide, en lugar de inscribirlo en deportes en sus tardes después del colegio, le contrata un tutor privado para que le ayude de programación. Y bueno, es tan bueno, exacto, que el tutor años después confiesa que no le daba el ancho a Mark, ¿no? Sí, exacto, no, increíble. Y además hay otro detalle, otra historia que me encanta y ya cuando estaba Mark en la preparatoria, ¿no? Él creó un reproductor de música llamado Synapse, que usaba ya inteligencia artificial de ese momento, ¿no? Para aprender canciones de las que te gustaban y en base a ello, pues poderte recomendar algunas otras. Y esto cuando lo vio Microsoft y American Online, pues les encantó y les llamó mucho la atención.
y le ofrecieron cerca de $1 millón por este invento y además querían que se fuera a trabajar con ellos antes de terminar la preparatoria. ¿Y sabes qué hizo Mark? No. Les dijo que no. Subió el programa a internet para que fuera gratis y se fue a Harvard. Entonces, desde niño, como que vemos que tuvo muy claro que el dinero rápido no era lo mejor para él y lo que le interesaba realmente era como llegar a todo el mundo, ¿no? Tener acceso a todo el mundo. Sí, y justamente ya cuando llega a Harvard, es ese drama que vimos en la película, ¿no? En la de The Social Network, donde mientras Facebook ya empezaba a explotar y a tener cada vez más usuarios, los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss, que eran 2 remeros olímpicos que también estudiaban en Harvard, demandaron a Mark porque decía que él se había robado la idea que ellos tenían de su sitio Harvard Connection. Ok, bueno, eso fue un pleito que duró mucho tiempo, ¿no? Parecía no terminar. Al final, en 2008, llega el momento en el que Mark accede y les paga $65 millones. Esto fue una mezcla entre efectivo y acciones de Facebook. Pues obviamente muchos pensaron que estos gemelos se sacaron la lotería. Pero bueno, la ironía es total porque Mark se quedó con el imperio que hoy vale más de $1.6 trillones y los Winklevoss, pues aunque sí se convirtieron en millonarios, pues pasaron a la historia como los que casi inventan Facebook. Eso sí, la ventaja es que fueron inteligentes y fueron de los primeros en invertir en Bitcoin. Entonces, pues ahí les ayudó y pues la verdad es que no les fue mal. Pero bueno, la lección aquí para nuestros alumnos de la Anáhuac en Puebla es, en el mundo de los negocios, la idea no vale nada si no pasamos a la ejecución. Así es, y fíjense una chispa que ocurrió para Mark fue el conocer a Sean Parker, ¿no? El creador de Napster. Él fue como el que le cambió la visión para que se volviera un imperio, ¿no? Lo que él estaba creando que se volviera un imperio. Y bueno, fue el que le dijo, ¿sabes qué? Quítale el de Facebook, porque suena más limpio, ¿no? Por ejemplo. Y solo quedó Facebook. Y solo quedó Facebook, ya prácticamente así lo conocemos. Pero no, eso no fue todo, también lo convenció de mudarse a California, ¿no? Entonces pasó de ser el dormitorio, el lugar donde se hacía toda la programación, ¿no? El dormitorio de Harvard, a una mansión en Palo Alto, en donde la gente trabajaba inclusive en pijama, haciendo códigos en las ventanas, ¿no? Ese salto ya a volverlo a gran escala fue lo importante. Lo que sí fue un hecho es que desde el inicio Mark siempre tuvo presente que él debía tener el control de la empresa. O sea, la diseñó de tal manera que ni los inversionistas pudieran sacarlo algún día. Bueno, ¿te acuerdas? A Steve Jobs lo sacaron de su propia empresa. Entonces, él creó su empresa para que nunca pudiera suceder. ¿Por qué? Pues porque era su juguete, ¿no? Y él quiere estar ahí todo el tiempo y participar en el futuro de la comunicación mundial. Oh, buenísimo. Y bueno, Facebook ya para 2012 era un gigante, ¿no? Pero Mark de pronto se dio cuenta que algo terrorífico empezaba a suceder porque muchas de las personas, muchos de los usuarios de Facebook estaban dejando de subir fotos a sus muros. ¿Por qué? Porque se estaban mudando a otra app con filtros cuadrados que se llamaba Instagram. Pero bueno, ¿qué hizo Mark? Pues no entró en pánico y de pronto un viernes decidió sacar la chequera. Esa es una historia interesante, ¿no? Llamó a Kevin Systrom, el fundador de Instagram, y le ofreció $1,000 millones, ¿no? En ese entonces Instagram no era nada. Tenía 3 empleados, 0 ingresos. Cuando hace esta compra en Wall Street todos pensaron que se había vuelto loco prácticamente, ¿no? Que había perdido la cabeza y decían pues que esto era como una burbuja de jabón que en cualquier momento iba a reventar. Pero mira, todo cambió y hoy esa misma compra de $1,000 millones que decías vale 100 veces más de lo que pagó en ese momento. Pero bueno, Mark no se quedó ahí nada más, porque en 2014 también empezó a ver que el Messenger de Facebook no lo utilizaban en todo el mundo. De pronto sí un poco en Estados Unidos, pero en los demás países no.
pero estaba viendo que había otra app que sí utilizaba todo el mundo y era WhatsApp. Así que decidió también ir por ese pez gordo. Bueno, y esa compra fue de otro nivel, ¿no? Aquí estamos hablando de 19,000 millones de dólares, ¿no? Para que nos demos una idea, valía lo mismo que American Airlines en ese momento. O sea, imagínense que es como si hubiera comprado American Airlines en ese momento cuando compró WhatsApp. Bueno, y muchos se pueden preguntar, Santi, ¿por qué pagar tanto por una empresa pues, que cobraba $1 al año, ¿no? Es decir, no generaba tampoco ingresos? Sí, bueno, lo que pasa es que Mark no estaba comprando una app, ¿no? Sino que estaba comprando nuestras libretas de contactos y nuestra atención. Con Instagram, pues ya había logrado tener nuestros ojos y conocer nuestros gustos, pero con WhatsApp tenía nuestras conversaciones privadas. Y de esta forma, pues se convirtió en el dueño del Triángulo de las Bermudas de la atención digital. Bueno, y ojo acá con los que nos escuchan en la comunidad de Anáhuac, la estrategia de Mark siempre ha sido la misma, ¿no? Comprar. Pero, ¿y si no puede comprar? Entonces le copia lo que hace interesante a esa otra. Por ejemplo, Snapchat, que no lo pudo comprar, bueno, pues le hace una copia de su función principal y por eso surgen las stories en su plataforma, ¿no? Entonces, es un competidor brutal, ¿no? Porque para él, yo creo que pensar que el segundo lugar es el primer perdedor, es su máxima, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues justamente pasó de ser una red social a todo un ecosistema. Pero bueno, cuando empezó a tener tanto poder, pues esto tuvo un precio, ¿no? Y ahora, pues vamos a ver cómo ese imperio empezó a tambalearse, ¿no? Por los escándalos y por lo mismo, pues decidieron cambiarle un poco la imagen y hasta el nombre. Lo cambiaron por solamente Meta. Muy bien, eso fue yo creo que un movimiento de relaciones públicas muy audaz en esa década, porque no solo cambia el nombre, ¿no? Uh-huh. Sí, y ahí pues es cuando ya llegamos al 2021, ¿no? Que estábamos saliendo de la pandemia. Facebook estaba entrando en el ojo del huracán con escándalos de privacidad, como los de Cambridge Analytica y los de la red social de Facebook, que parecía que se estaba convirtiendo en una red social de los abuelos. Y entonces, de repente, en una conferencia de Connect, Mark Zuckerberg aparece en un video surrealista y dice: a partir de este momento nos vamos a llamar Meta. Y la señal aquí fue clara, es decir, vamos a pasar, ya no vamos a estar en las pantallas, en donde realmente vamos a interactuar ahora es en el metaverso, ¿no? Es decir, un mundo digital en el que podemos trabajar, podemos convivir, podemos jugar, ¿no? Ese mundo alterno. Sí, y aquí fue también donde los inversionistas de pronto empezaron a tambalearse y a sudar frío, porque creó Mark algo que se llamó Reality Labs, ¿no? Y de pronto empezó a invertirle tanto dinero, parecía que no había un mañana y estaba quemando dinero a tal velocidad que imagínense que gastaba $50,000 millones y los estaba invirtiendo en gafas de realidad virtual que en un principio hacía que la gente que las utilizaba incluso se marearan, o también los avatars que tenían, para colmo, no tenían pies. Sí, o sea, en ese momento se convirtió como en el hazmerreír, ¿no? De todos. Sin embargo, bueno, Mark tiene la piel muy dura, aguanta esos comentarios y más. Y él siguió comprando estudios de videojuegos y perfeccionando todo lo que era el hardware, ¿no? Uh-huh. Que los lentes no marearan. Porque él sabe que, por ejemplo, Apple y Google tienen el mercado de los celulares. Entonces, lo que él quiere es ser el dueño, tener el control del nuevo dispositivo en el cual vamos a estar trabajando, ¿no? Que ya no son los celulares. Sí, correcto. Y parece que esta apuesta le está empezando a funcionar, ¿no? En los últimos años ya no se trata de mundos virtuales nada más vacíos, sino de realidad aumentada. De hecho, ahora ya tienen los lentes, ¿no? Los Ray-Ban Meta, en donde se ven como lentes normales, pero los tienes con cámaras de inteligencia artificial, y eso se ha vuelto el producto estrella que quizás nadie había visto. Digo, si bien fue un desarrollo caro, bastante caro, pero este pivote ya le dio un cambio a la historia. Es decir, Mark ya pasó de ser el rey de las redes sociales
a ser el arquitecto de la realidad, obviamente la realidad virtual, pero se está convirtiendo, ¿no? Bueno, pues para financiar ese sueño necesitaba como nueva gasolina, y esa nueva gasolina se la dio la inteligencia artificial, ¿no? Así es, y si bueno, el 2021 fue el año del metaverso, pues podríamos decir que ya el 2024 y 2025 pues fueron los años de la redención de Mark. Mientras todos pensaban que estaba distraído con sus juguetitos y jugando con sus avatars, pues Mark estaba construyendo uno de las supercomputadoras de inteligencia artificial más grandes del planeta. Sí, esa fue una jugada maestra, ¿no? Es decir, Mark sabía que para que el metaverso funcione, y las apps, obviamente, necesitaba una IA, ¿no? Pero que además esta IA fuera tan especializada que nos conozca hasta mejor que nosotros mismos. Entonces hizo algo diferente a OpenAI, a Google, que cobran por la IA, ¿no? Sobre todo para los desarrolladores. Él lanzó Llama, así se llama, es su modelo de lenguaje, y lo puso abierto, gratuito. Y creo que ese fue el punto clave, ¿no? El pensar en regalar el código por parte de Mark, pues lo convirtió en el héroe para todos los desarrolladores. Y si todo el mundo construye sus apps usando la tecnología que tú estás desarrollando, la de Meta, pues Meta se convierte en el estándar de la industria, y eso es como de pronto que fueras el dueño de las carreteras donde todos van a tener que estar transitando. Entonces fue una muy buena jugada. Sí, y financieramente, bueno, esto fue un cohete, ¿no? Es decir, le dio una propulsión al negocio impresionante. En 2023, Mark declaró el año de la eficiencia. Entonces se dedicó a reducir gastos, se despidió bastante gente, de tal manera que su acción se recuperó de una manera épica, ¿no? Un 300% del punto más bajo al que llegó a estar. Hasta su primer dividendo. No, y eso ya es música para los oídos de los inversionistas, ¿no? Que de pronto una empresa grande de tecnología te empiece a pagar unas rentas o unos dividendos cada trimestre, pues resulta muy bueno, ¿no? Y ahí es donde se ve que ya dejó de ser el chico de Harvard que hackeaba, pues hacer toda una potencia y una máquina de estar imprimiendo billetes para estos últimos años, donde ya está dominando la publicidad digital junto con Google. Es bien interesante porque su IA, ¿no? Te lanza publicidad en Instagram, por ejemplo. O sea, que de verdad tú piensas que te está leyendo la mente, ¿no? Es tan precisa con nuestros gustos que por ahí va. Pero ojo, porque tener tanto poder y conocer tanto de nosotros también tiene un lado oscuro. Pero antes de platicar de ese lado, ¿qué te parece si nos das los datos financieros? Me parece perfecto. Vamos ahora con los datos financieros que tanto le gusta a nuestros alumnos de dirección financiera y de finanzas. Y bueno, primero comenzamos con el market cap. El market cap de Meta es de 1.6 trillones de dólares, o para nosotros ya sabemos que es 1.6 billones. Las ventas en el año pasado fueron de 200 mil millones de dólares. Esto quiere decir que crecieron 22% contra el año anterior. La verdad es que un crecimiento impresionante. Luego, el flujo de efectivo libre está en 46.110 millones de dólares. Y para contrastarlo con su deuda, pues podríamos decir que con esto que ganan o con esto que les sobra de efectivo, en 9 meses podrían estar pagando toda la deuda de la empresa. Y esto quiere decir que pues es una empresa bastante sana en ese aspecto. También, como bien decías, a partir del 2024 ya comenzaron a repartir dividendos con ese dinero que está sobrándoles cada año. Y su P/E ratio, que también nos gusta para compararlo con otras empresas, está en 27%. Si lo queremos comparar contra ellos mismos, el P/E ratio de ellos en los últimos 10 años ha estado cercano al 30%, por lo que podríamos decir que está atractiva. Hoy la acción vale $644. Y algo que llama mucho la atención, imagínense que el número de usuarios diarios de las aplicaciones de Meta, es decir, Facebook, Instagram, WhatsApp, es de 3.500 millones de personas diario. Esto quiere decir, pues la mitad del planeta prácticamente.
Wow, o sea, es una cantidad impresionante de usuarios cada día, ¿no? Pero claro, no podemos hablar de estos billones de dólares sin considerar o sin hablar las cicatrices que ha dejado en el camino, ¿no? Este proceso. Y yo creo que el momento más crítico fue cuando el escándalo de Cambridge Analytica en 2018, donde se reveló que Meta permitió que los datos de 87 millones de usuarios fueran recolectados sin permiso y usados con un enfoque político, ¿no? Con un fin político. Yo creo que ese fue el día en el que el mundo se dio cuenta que gratis no era precisamente gratis y que había que pagar un precio que quizás puede ser alto, y ese es nuestra privacidad. Entonces, pues en realidad Mark pasó de ser ese jovenzuelo de Harvard hackeador a ser el CEO de una empresa que tenía que sentarse ante el Congreso de Estados Unidos a explicar por qué su plataforma parecía estar fuera de control. Sí, exacto. Y además no fue la única vez que Mark tuvo que presentarse y testificar ante ellos, ¿no? Lo hizo varias veces. De hecho, también hubo otra sobre los algoritmos de Instagram que decían que afectaba la salud mental de los adolescentes y cómo también la desinformación que de pronto se genera en Facebook estaba afectando. También las filtraciones de los Facebook Papers, donde pues ahí se pudo ver cómo la empresa muchas veces está priorizando el crecimiento y las ganancias por encima de la seguridad de sus usuarios. Y bueno, pues esa presión política y social es en gran parte lo que obligó a Mark a intentar limpiar esta marca, y por eso es que el nombre de Meta ha sido cambiado, ¿no? Y esto pues ha sido una apuesta para dejar atrás el pasado oscuro y pues tratar de construir una nueva narrativa desde cero. Bueno, y ese es un gran reto, ¿no? El que tiene Mark, es decir, mostrar al mundo que puede ser un gigante responsable mientras sigue siendo una máquina de hacer dinero, ¿no? Porque lo es. Claro, no la tiene fácil porque pues cada día surgen cosas nuevas. Por ejemplo, TikTok pues ya le anda pisando los talones por el tiempo de atención, sobre todo de los más jóvenes. Los gobiernos de Europa ahora que lo tienen con unas multas récord por este tema de la privacidad. Pero bueno, como hemos visto hoy, Mark sabe sobreponerse y sobrevivir, ¿no? Y adaptarse, cambiar para lograr estar vigente. Sí, totalmente. Y bueno, pues Facebook pasó de ser esta red social o ese directorio que comenzó en Harvard a, pues ahora que es todo, lo que quiere Mark es que vivamos con unos lentes todo el día, ¿no? Con inteligencia artificial, y pues esto es la verdad una visión muy audaz, ¿no? Aunque también aterradora para algunos otros, y para los inversionistas pues podría ser algo como fascinante. Y bueno, con esto estamos llegando al final de nuestro viaje, pero antes... Pero espérame, nos faltó la pregunta. Sí. A ver, la pregunta ya saben de cada episodio. ¿Tú invertirías en la empresa? Bueno, pues ¿sabes qué? En el 2022, justamente cuando bajó de $360 a 300, sí invertí en Facebook, fue en el 2022. Y recuerdo, bueno, pues precisamente cuando hizo el cambio a Meta. Y ahí empezó a bajar de manera impresionante. Imagínate que llegó hasta los $88. Y conforme fue bajando, fui comprando algunas otras. Aguanté, la verdad es que seguía viendo que tenía muy buen potencial y afortunadamente me quedé con esas acciones. Y imagínense que llegó hasta casi los $800. Ese crecimiento que mencionabas hace rato. Del 300%. Exacto, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy bueno. En su momento, cuando llegó a los 750, recuerdo que las vendí, pero nuevamente la estoy viendo atractiva y hace apenas 2 semanas volví a tenerlas. Vale, entonces, bueno, es una idea. Pues bueno, ahora sí llegamos al final de este viaje por el imperio de Meta y pues vamos con nuestro reto de la semana. Y queremos que para antes del 23 de marzo escriban en los comentarios de Spotify cuál creen que será el precio de Meta para el 13 de abril. El que quede más cerca para esa fecha, pues lo nombraremos en el capítulo de esa semana. Y por cierto, en el reto de Nvidia, Michelle Baez fue la que quedó más cerca de su predicción. Pues felicidades, Mitch. Felicidades, Mitch.
Bueno, gracias por llegar hasta el final de nuestro capítulo. Recuerden, si les gustó, recomiéndenlo a todos aquellos amigos que estén interesados en invertir. No se olviden de darle a la campanita para que les recuerde cuando salga un nuevo episodio. Y vayan a nuestro Instagram, @historiasquecotizan, y cuéntenos, ¿ustedes qué opinan de Meta y nuestra privacidad? Y además, ¿invertirían en Meta? ¿No? Ojo con el reto de la semana también. Pues nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto, hagan que su historia cotice al alza. Nos vemos. Adiós.